para el que estuvo la semana pasada. Es la tercera vez que vamos a afrontarnos a este versículo, bueno, a este pasaje, a este libro por completo. El libro de Filemón tiene 25 versículos. Y cuando hemos revisado estos 25 versículos ya 2 veces, hemos podido encontrar una historia fascinante. Si usted sabe el contexto, por favor, le suplico me disculpe, pero es por aquel que no tiene ni idea de lo que está pasando en Filemón. La Biblia narra la historia de un hombre que al parecer era muy adinerado, muy rico, pues en su casa se albergaba la iglesia. Y cuando la iglesia estaba en su casa, en esos tiempos era muy normal tener esclavos y ser muy rígidos con ellos. Pero en esta casa de este hombre que se llama Filemón, un día su criado, su esclavo se rebela y se escapa, y no solamente se escapa, sino que también le roba. Y cuando le roba, este esclavo, al sintiéndose libre, termina escapando hasta Roma. En Roma se encuentra con un hombre que, a pesar de que está en la cárcel, se ve mucho más libre que él. Y este hombre es Pablo. Y Pablo hace con este esclavo, que su nombre es Onésimo, lo mismo que hace con absolutamente todos, con todos los que se encuentra. Les habla del evangelio. Onésimo se convierte a Cristo y empieza a crecer como un cristiano y como un hermano en la fe. El detalle está aquí. El detalle es que ellos empiezan a hablar mucho acerca de sus vidas. Y Pablo le dice a Onésimo: ¿de dónde tú vienes? Pablo, yo vengo de allá, de Colosas. ¿En serio? ¿De Colosas? Mira, no te imaginas, Onésimo, en Colosas tenemos una iglesia preciosa, una iglesia espectacular, en la casa de un hermano que yo amo muchísimo. Así que se llama ese hermano, se llama Filemón. Uy. Bueno, es que Pablo, es que no te he contado todo. Resulta que yo era esclavo de Filemón y me escapé y le robé, y bueno, estoy por eso acá en Roma. Y Pablo dice: Onésimo, necesitas ir a ver a Filemón, porque cuando vayas donde está Filemón, necesitas pedirle perdón y arreglar las cuentas, porque no está bien lo que hiciste. Él le dice: no puedo regresar, porque imagínate que esté en ese lugar, me van a matar. Por cosas menores mataron a los esclavos, me van a matar. Y Pablo le dice: no te preocupes, yo voy a escribir una carta a mi amigo Filemón para que te pueda recibir. Y esa es esta carta, la carta a Filemón, donde Pablo lo que hace es interceder por un esclavo que se llama Onésimo. Como iglesia, nos hemos enfrascado a separarla en 3 partes. La primera es la perspectiva de un hombre que intercede, el corazón de Pablo. La segunda, que fue la semana pasada, revisar el mismo pasaje desde la perspectiva de un hombre que falla. Y hoy vamos a revisar la tercera vez el mismo pasaje, viendo la perspectiva de un hombre que perdona. Solo por hacerle recuerdo, hemos llegado a una conclusión sencilla. Permítame darle los puntos rápidos de hace 2 semanas. Una persona con un corazón intercesor ora siempre por sus hermanos, no exige a la gente hacer las cosas, ruega tiernamente con amor, busca la reconciliación antes que su propia necesidad, cuida sus palabras, ayuda a recordar la soberanía de Dios en el conflicto, está dispuesto a pagar la deuda, confía en la obra del Espíritu Santo. Usted ya lo revisó esto. Si quiere más información sobre esto, por favor revise el canal de YouTube de la iglesia. La semana pasada llegamos a una conclusión: todos somos Onésimo. Todos, absolutamente. Porque no teníamos una deuda ligera. Porque el pecado que sucede en nuestra vida sucede cuando dejamos de vivir conscientes de que Dios está presente. Que todos somos culpables de muerte por nuestros pecados, que no son pequeños. Y que Dios es experto en dar utilidad a los más inútiles. ¿Se acordó ya un poco? Bueno, pues hoy, bienvenidos a la tercera parte. Filemón, un hermano que perdona. ¿Oramos? Señor, gracias porque por tercera vez podemos acercarnos como iglesia a revisar este pasaje, este libro entero que dejaste en tu escritura. Que por favor, Señor, todo lo que hoy vamos a revisar pueda transformar nuestro corazón, y permítenos ver esta carta desde la perspectiva de un hermano que perdona. Gracias por este tiempo, Señor. Espíritu Santo, hasta aquí cualquier esfuerzo humano de hacer lo que podamos, dependemos de ti. Háblanos, transfórmanos, en el nombre de Jesús, amén. Filemón, capítulo 1, capítulo único, por tercera vez. Pablo, prisionero de Jesucristo, al hermano Timoteo, y el hermano Timoteo al amado Filemón. ¿Puede decir amado Filemón?
Y ahí aparece un colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y Arquipo, a nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en su casa. Aquí hay un montón de detalles. Yo les dije que la hermana Apia es muy posible que sea la esposa de Filemón, y Arquipo es muy posible que sea el hijo de Filemón, porque es un asunto que van a tratar en familia. Pero lo que resalta en esta sección es el nombre: al amado Filemón. Al amado Filemón. Si la semana pasada hablábamos de Onésimo, porque Onésimo significa útil, y este que es útil se hizo inútil para que luego se vuelva una vez más útil, aquí también hay un juego de palabras, porque el nombre Filemón significa el amado, el amistoso. Le escribo al amado, al que ha experimentado el amor de Dios. Uno podrá amar a otros a medida que ha experimentado el amor de Dios. Por eso es que Juan capítulo 13 verso 35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Porque, hermanos amados, no solamente estamos llamados a ser receptores del amor de Dios, sino también somos conductores de ese amor. Nosotros somos los indicados para poder transmitir amor, para poder transmitir perdón y ser capaces de otorgar amor y de otorgar perdón. Por eso es que Pablo arranca esta carta resaltando ese atributo. Hey, tú, el amado. Y ahí está también tu familia, por si acaso. En el verso 3 arranca la carta diciendo: gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cartas, yo les decía la semana pasada, todas las cartas de Pablo a la iglesia tienen tres características: gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Pero las cartas que son personales, que son la carta de Filemón, la carta a Timoteo, las dos cartas a Timoteo, excluye la palabra misericordia y solamente deja el concepto de gracia y de paz. Y efectivamente, la paz siempre va a ser el resultado de haber recibido gracia, y nunca va a ser al revés. Nunca va a ser al revés. A causa que he recibido tanta gracia, entonces va a existir paz. Y lo que va a solicitar en este momento de crisis es: Filemón, acuérdate que tú recibiste gracia y tuviste paz, y necesitamos tener paz en medio de la iglesia. Va a pedir todo esto, y porque le va a rogar que él pueda otorgar ese perdón, pueda otorgar lo que él ya recibió. Mire, si nosotros no otorgamos gracia a las personas, nunca vamos a tener paz. No hay una reconciliación genuina si primero no hay gracia con aquella persona que nos ofendió. Y le puedo asegurar que hay mucha gente que hoy necesita experimentar gracia. Y es muy posible, por la cantidad de gracia que nosotros podamos darle a aquella persona que tal vez nos ha ofendido, es muy posible que esa persona alcance a abrazar también la gracia de Cristo. Yo sé que usted conoce ya de memoria este pasaje, pero lo que va a hacer Pablo en este momento es exaltar los atributos de Filemón, porque le va a pedir algo difícil. Sí, pero creo que en esta sección podemos notar cuál es la reputación de una persona que tiene la capacidad de perdonar. Si está tomando apuntes, pongan en el primer punto la reputación del perdonador. ¿Cómo es la reputación del perdonador? Mire lo que dice el verso 4: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Oye, File, me han llegado rumores, me han llegado reportes de que amas a Dios y que también amas a los demás. Una persona perdonadora, como es el carácter de Filemón, que va a terminar perdonando, es una persona que ama a Dios y que ama a todos. Ahora, ¿cómo puede saber Pablo que Filemón ama a Dios? El verso 19 de Juan, de primera de Juan, dice lo siguiente: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esta persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo.
¿Sabes, iglesia? No se ve que amamos a Dios por cómo cantamos. Y esto que cantamos con mucha pasión y con mucho amor. Pero nuestro amor a Dios no se ve en cómo cantamos. No se ve el amor a Dios en cómo oramos. Según este pasaje, no se ve que amamos a Dios ni siquiera por cómo predicamos. Se ve que amamos a Dios por cómo amamos a los demás. Ese es el principal reflejo. ¿Quieres ver cuánto ama en verdad una persona a Dios? Ve cómo trata a las personas que no necesita. Ve cómo se dirige a las personas que no necesita en su vida. Y te darás cuenta si esa persona ama a Dios de verdad. Puede cantar muy bonito, puede predicar muy bonito, puede orar muy bonito, pero si no trata con amor a las demás personas, esta persona no ama a Dios. Si Filemón ama a la iglesia, si Filemón ama a los hermanos, es porque él recibió el amor de Dios primero. Y era el conducto perfecto para poder impartir esto. Mire lo que dice Filipenses 1:4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Para que la participación, me encanta lo que dice el verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz. Diga conmigo, participación. Filemón era una persona que participaba. En otras palabras, era una persona que se congregaba. Amaba congregarse. ¿Escuchó cómo arrancó Samuel la alabanza? Usé una frase: me encanta hacer culto a Dios. Traducción: me encanta congregarme. Me encanta estar juntos. No tengo algo como que no quiero verla a esta persona, no quiero estar en el mismo ambiente que esta persona, me choca eso. No hay eso. ¿Por qué? Porque ama genuinamente. Eficaz en el conocimiento de todo bien y que esté en vosotros por Cristo Jesús. Hermanos amados, miren, si es que hay un poco de amor, si es que hay un poco de compasión, si es que hay un poco de ganas de vivir, de participar en la obra de Dios que está siendo activada en cada uno de nosotros, todo está bien. Pero es fruto de lo que hay en nuestro corazón, que Dios es aquel que activa. Esto va a traer alegría y va a traer consuelo al corazón de Pablo. Porque ver a una persona que tiene ese corazón va a terminar animando a los demás. Ver a una persona que alegra y que trae consuelo va a alegrar muchos corazones. Verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortado los corazones de los santos. File, al ver cómo eres tú, tu vida, File, es una caricia para nuestro corazón. Tu vida entera. Y yo sé, Pablo está preparando el terreno porque le va a pedir algo fuerte. Ya hemos hablado de este tema. Pablo está usando las palabras adecuadas porque le va a pedir: necesitas perdonar. Pero miren, al revisar estos pasajes podemos llegar a una conclusión: que todos podemos tener muchas características cristianas. Podemos estar sirviendo a otros. Podemos estar activos dentro de la congregación. Podemos estar amando a mucha gente. Pero lo que va a medir nuestra verdadera espiritualidad, lo que va a medir nuestra verdadera madurez, lo que va a demostrar qué tipo de cristianos somos y qué tanto hemos entendido el evangelio, es la capacidad que podemos tener de perdonar al que nos ha ofendido directamente, y más aún si son cercanos nuestros. Eso es lo que va a mostrar realmente nuestra verdadera madurez, nuestra verdadera espiritualidad. File estaba a 1000 en el ministerio. File, tú estás tope, eres el cristiano tope. Pero File, aquí te voy a medir. Aquí voy a medir la magnitud de tu fe. Diga conmigo la magnitud de nuestra fe. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, en otras palabras, soy apóstol y podría decirte perdona y punto. Pero esto no conviene. Esto no conviene. Mire, ¿qué conviene?
La verdad es que cuando hay perdón en una relación, a la persona que le conviene es a la persona que recibe el perdón. Pero la verdad de este asunto es que conviene mucho más a la parte ofendida que otorga el perdón. El que tiene más ganancia del perdón no es el que recibe el perdón, sino es aquel que tiene la capacidad de otorgarlo. Hay una frase graciosa de William Shakespeare. William Shakespeare en uno de sus libros dice: la amargura es un veneno que uno lo toma y espera que se muera el otro. La falta de perdón, dice William Shakespeare, es como tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. No tiene sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros nos amargamos, cuando nosotros no perdonamos y el otro no se muere? O sea, la ira te mata más, ¿no? Porque el amargado soy yo, el otro está siguiendo su vida adelante. Diga conmigo esto, diga conmigo: perdonar es saludable. No le voy a mentir. Muchos de los achaques que tenemos en nuestra salud es porque tenemos muchas raíces de amargura. Y perdonar trae salud. Siempre va a ser así. Y Pablo lo que va a empezar a trazar aquí es muy interesante, porque en el verso 9 dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, mira, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Me encanta leer este pasaje porque dice: te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Puedo saber aquí cuántos son papás? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Puede levantar la mano si tiene hijos? Ok, yo creo que usted va a corroborar lo que yo voy a decir hoy. Qué horrible es ver a nuestros hijos enemistados. Es horrible. Es la cosa más fea ver a dos de nuestros hijos que están enojados. En nuestro enojo vamos a decir: ya, anda a pedir perdón a tu hermano. Anda a pedir. Perdóname. Perdónale. Ya te perdono. Ya, abrácense. ¿Por qué crees que se ha creado la polera de la amistad? No, una polera bien grande a los dos. ¡Pum! Van a comer del mismo plato hasta ahora, ¿no? Porque es horrible ver a hermanos enemistados. ¿Cuánto más? ¿Cómo crees que Dios nos ve cuando nos enemistamos? ¿Cómo crees que Dios nos ve cuando tú y yo estamos enojados? Hermanos, pero qué bonito es ver cuando nuestros hijos se vuelven a ser amigos una vez más. Sí, puede haber problemas, pero cuando se enojan y luego vuelven una vez más a ser amigos y: ay, perdóname, que te vuelven a acariciar, y empiezan a comer juntos, mejor todos, el corazón nuestro se alegra. Hermano, ¿podrías poner una sonrisa en los labios del Padre hoy? ¿Por qué es eso? Es decir: ya te perdono, sigamos adelante. Y el otro, abrazarse por decir: gracias por perdonarme y ahora jugamos juntos. Es exactamente lo mismo. Y ese principio del perdón, siguiente punto 3, es que el perdón siempre va a buscar la restauración. Siempre. Por eso es que Pablo se vuelca a esto. Filemón capítulo 1 verso 11: el cual en otro tiempo te fue inútil. Ya hemos hablado de eso, pero ahora a ti y a mí nos son útiles, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Con estas pequeñas frases él trata de volcar el corazón de una persona para que pueda empezar a comportarse con aquel que le ofendió de una manera especial. En otras palabras, el pensar perdonar a una persona, decir: sí, pastor, yo perdono, pero nunca olvido, pastor. Segunda de Soberbios 3:16, ¿no? De memoria, ¿no? Segunda de Soberbios 3:16. Yo perdono, pero nunca olvido. Esa te lo sabes bien, pero a ver, los de leche espiritual, ¿te la sabes? Sí, perdono, pero nuestra relación hasta ahí nomás está perdida. Él en una esquina de la iglesia y yo en otra esquina de la iglesia. File, ahí te mando Onésimo, ahí te lo mando. Hablen, restauren, platiquen. Y si tú ves bien,
me lo mandas de nuevo. Pero antes tienen que ser amigos. Verso 13. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis instrucciones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le sirvieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. O sea, file, incluso lo que pasó sirvió para que Cristo sea conocido. Al ver a Cristo en el corazón de Onésimo. ¿Saben, hermanos? Nunca olvidemos, por favor, no olvidemos que la mayor ofensa que hubo en esta tierra fue la mayor bendición para la humanidad. Y estoy hablando de Jesús. Porque la ofensa más grande que hubo en esta tierra fue la más grande bendición para nosotros. La ofensa que hubo en la cruz. Porque Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Y a Él lo ofendimos. A Él lo crucificamos. No tenía por qué morir. Lo matamos. Oye, Filemón, ¿acaso crees que Dios no tenía control de eso? Dios es soberano. Y si fuiste ofendido, tal vez Dios quiere tratar esa pequeña parte de tu corazón. Si algo que hizo el hermano te ofendió, pues entonces no te olvides que es Dios trabajando también en nuestro carácter. Si esta semana, si este mes alguien ha estado siendo ofendido de alguna manera, es posible que el Padre esté usando a esa persona para que muchas cosas de nuestro orgullo, muchas cosas de nuestra soberbia, de nuestra altivez, empiece a bajar un poquito, 3 rayitas, para que nos parezcamos un poco más al carácter de Cristo. Si alguien te ofendió esta semana, si alguien te ofendió este mes, una verdadera oración madura sería: Señor, gracias por esa herramienta tuya. Gracias porque tú le has usado mucho para cambiar mi carácter. Le otorgo perdón. ¿Sabes? Si no te acuerdas de nada de lo que voy a hablar durante toda esta mañana, solamente acuérdate de esta frase. ¿Sabes? Nunca serás más parecido a Jesús que cuando eres ofendido y te deben algo y perdonas. Nunca serás más parecido. Por eso es que Pedro tal vez escribe a la iglesia en 1 de Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Hemos sido llamados para seguir las pisadas de Jesús. ¿Y cuáles fueron las pisadas de Jesús? Padecimiento. Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo. Entonces, si queremos seguir a Jesús, tiene que haber pisadas de padecimiento, tiene que haber pisadas de ofensa. ¿Para qué? Para que sigamos a aquel que le dieron la ofensa mayor, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente, quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fueron sanados. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: quiero ser como Jesús? Y está bien. Por eso nos llamamos cristianos, pequeños cristos. Quiero ser como Jesús. Bueno, pues empieza a perdonar. Si vamos a ser como Jesús, necesitamos empezar a perdonar. File, o sea, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Verso 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo voy a pagar. Por no decirte que tú aún mismo me debes también. Esta parte es crucial. Yo sé que la semana pasada hemos estudiado muy rápidamente y muy de pasada la doctrina de la imputación, pero ahora la aplicaremos a nosotros.
¿Por qué es posible perdonar a otra persona? ¿Por qué es posible perdonar a la otra persona? Sencillo, porque Jesús ya pagó por ese pecado. Pastor, pero el ofendido he sido yo. Sí, pero no te olvides que Jesús también pagó tus pecados y pagó también ese pecado por el cual nos sentimos ofendidos. Jesús también pagó por esa falla. Jesús también pagó por esa mentira. Entonces eso ya está pagado. Cuando nosotros no queremos perdonar esa falta, estamos viendo como insuficiente lo que Cristo ya pagó. Hermanos, Dios puede demandarnos y Dios tiene todo el derecho de pedir que amemos porque Él nos amó. Y Dios puede pedirnos y solicitarnos que perdonemos porque Él ya nos perdonó. Por eso es que existen versículos como Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis. Puede exigirnos amar. Puede exigirnos amar porque Él ya nos amó. Y también dice en Efesios capítulo 4, 32. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonando unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros. Ese debe ser nuestro carácter. Gente perdonadora. Pero si no perdono, tal vez no he entendido el evangelio. Si no camino por las pisadas de Jesús, tal vez no he comprendido el evangelio. Muchas veces se los he dicho. No por entrar a un garaje uno es auto, no por venir a una iglesia uno es cristiano. Si no andamos en las pisadas de Jesús perdonando a aquel que nos ofende, tal vez no hemos comprendido qué es el reino de Dios. No nos hemos dado cuenta que el perdón tiene que ver 100% con el reino de Dios. Siguiente. Esta mañana estaba predicando la pastora Charito en este lugar y daba características del reino. Y ella muy puntualmente decía, hablar del reino es tan grande que solamente voy a resumir algunas cosas puntuales. Sí, porque hablar del reino es grande. Permítame hoy hablar de una sola cosa. De cuán relacionado está caminar en el reino de Dios con caminar con un corazón perdonador. Mateo capítulo 18, verso 21 dice esto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. La respuesta de Jesús, usted la conoce, la hemos revisado muchas veces aquí en la congregación. La respuesta a la pregunta de cuántas veces debo perdonar, 70 veces 7. Hay muchas maneras de interpretarla. Una de las más sensatas es pensar en un 70 veces el número 7. ¿Cuántas veces es esto? Bueno, ChatGPT dice que 767.767.000 cuatrillones 767.767 setillones. Diga conmigo siempre. Siempre. Y el reino, pastor, verso 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, su equivalente son millones de monedas de plata. Ponga eso en su mente, millones de monedas de plata. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer y hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. No eran millones de monedas, eran 100 monedas. Él debía millones de monedas, este debía 100 monedas. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagara la deuda.
viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, hallándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. El verso 35 es fundamental, porque el verso 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y eso es el reino de Dios. El reino de Dios va a tener esas consecuencias, hermano amado. Así el Padre va a hacer con cada uno de nosotros si no perdonamos de todo corazón al hermano que nos ha ofendido. Esto quiere decir que se puede revertir el perdón de Dios. Claro que sí se puede revertir el perdón de Dios, porque aquí hay un rey que perdona todo, pero a causa de que se no quiere perdonar, entonces el perdón es revertido. Y sí, aquí puede saltar varios conceptos en la cabeza donde dice: pero la Biblia dice que el Señor toma nuestro pecado y lo echa al fondo del mar. Es verdad, pero tome en cuenta que el hombre nunca ha podido llegar al fondo del mar, pero Dios sí puede. Nosotros no podemos ir a sacar el pecado del otro al fondo del mar, pero Dios en su soberanía sí puede decir: tú fallaste, me acuerdo donde dejé este pecado, está ahí al fondo del mar, aquí está, ¿no vas a perdonar? Hermanos amados, y dice un perdón de todo corazón, no es un perdón superficial. Usted sabe que el corazón es la parte más profunda de nuestro ser. No es un sí, pastor, yo le perdono, pero no lo trago. No, yo lo perdono, pero lejitos de mí por ahora. Es que estoy sanando. Muéstrame un versículo que avale lo que estás diciendo. ¿Te has dado cuenta que usamos muchos términos porque nos lo han enseñado en las iglesias? Sí, yo perdono, pero en el camino arreglamos. Amén. Es que, hermanos amados, entiendo de que muchas veces aquella persona tóxica tengas que un momento alejarte y cuidar un poco más tus relaciones con las personas, porque el tóxico tiene que conocer a Jesús. Si tienes una persona tóxica al lado, ok, toma tus precauciones, pero aún eso no cambia cómo tiene que ser hecho el perdón. Porque, hermanos amados, perdonar no es un sentimiento. Es que yo no siento perdonar. Sí, hermano, nunca lo vas a sentir. Porque perdonar no es un sentimiento. No siento perdonar, eso no existe. Perdonar es una decisión. Si vamos a esperar que nos nazca perdonar, nunca van a ser. Nunca van a ser. Porque perdonar no es un sentimiento, es una decisión. A Jesús le nacía perdonar a los que le escupían y los que le pegaban. No. Él decidió perdonar. Y dijo: Señor, por favor, no le tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen, por su ignorancia. Él usa esas frases: perdónanos porque no saben lo que hacen. Hermano amado, pocas veces, escúchame bien esto, pocas veces vamos a ser tan parecidos a Jesús como en el momento que perdonamos la ofensa del ofensor. Pocas veces. Si decidimos seguir a Jesús, el primer paso es aprender a perdonar. ¿Sabes? Hermano, puede ser que no sepas hablar en lenguas. Hermano, puede ser que la última vez que profetizaste te equivocaste de persona y profetizaste mal. Hermano, puede ser que oraste y por el último enfermo que oraste se murió. Pero amigo, si perdonaste a tu enemigo, bienvenido a las ligas mayores de la espiritualidad. Porque eso es lo que importa realmente. La pregunta sería: pero entonces, ¿cómo se perdona de todo corazón? Una de las cosas que diría Segunda de Orgullosos 3:5 sería: ay, Rodri, qué bueno que estás aquí, vas a ser mi ejemplo.
sería decirle: hermano, quiero que sepas una cosa, te perdono. Y él tiene un terrible signo de interrogación aquí, porque no tiene ni idea de lo que hizo. ¿Me entiendes? Te perdono, sé libre, sé libre. No funciona así el perdón de todo corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que el perdón se otorga orando. ¿Recuerda ese pasaje donde dice: cuando oren, enciérrate en privado y habla con tu Padre? Ok, ¿qué hay que orar? Mire, Marcos capítulo 11, verso 25. Cuando estén orando, perdonen. Y si tienen algo contra alguien, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone vuestras transgresiones. ¿Sabes dónde se perdona? En la intimidad de la oración. Ahí se perdona. Porque sí, nos han ofendido de muchas maneras, pero ese que te ha ofendido no necesita saber que te ofendió. Lo mejor es entrar a orar y decir: Señor, Rodri me ofendió, me dolió lo que me hizo, tú lo sabes, es tu hijo, pero Señor, yo hago libre a Rodri, lo perdono, amén. Y salir de la intimidad del Padre, sabiendo que el Padre nos ha perdonado, y dice: Rodri, ¿cómo estás? No pasa nada, estamos felices y servimos juntos y caminamos juntos. Porque lo primero que voy a hacer es decirle: ¿sabes qué? Por si acaso te perdono, porque me lastimaste, no te diste cuenta, pero me lastimaste. Vamos a estarlo destrozando a él y ahora él va a tener que perdonarnos a nosotros. Va a ser un lío. Porque el perdón es un momento 100% espiritual de oración. No es nada almático. 26. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre. Ojo que estás orando. Mientras oramos, perdonamos. Porque si no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los va a perdonar sus transgresiones. Sí, hermano, te traicionaron, abusaron, hablaron mal de mí, pastor, me traicionaron, me ofendió. Sí. Pero perdonar es la evidencia. Perdonar es la evidencia de que hemos nacido de nuevo, hermanos. En cambio, la falta de perdón es la evidencia de que quizás no hubo una conversión genuina. Y ahí podemos revisar pasajes como 1 de Juan, Mateo capítulo 18. Hermanos, no hay evidencia de salvación en una persona que no está dispuesta a perdonar. La falta de perdón es la evidencia de que no nos hemos comprometido con el Evangelio, que no hemos recibido ni entendido el Evangelio, que la falta de perdón es la evidencia de que no hemos entendido y recibido verdaderamente el perdón de Dios. Porque si no perdonamos, no tenemos el perdón delante de Dios. A las pruebas me remito. Bueno, ¿o no se acuerda cómo es el Padre nuestro? Perdona nuestras deudas, Mateo capítulo 6, verso 12. Y perdónanos nuestras deudas, ¿cómo? Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Escúcheme bien esto, hermano amado. El perdón que estemos dispuestos a otorgar va a ser el mismo nivel de perdón que vamos a experimentar. Y si estamos en esta tierra, es porque le puedo asegurar que necesitamos que Dios nos perdone. Que te perdone Dios, porque yo jamás. No funciona. Hermano, ¿será que no hemos dimensionado el tamaño de la deuda que teníamos con Dios? Porque si no perdonamos y nos amargamos, no vamos a ver a Dios. ¿Ah? ¿En serio? Si no perdonamos y nos amargamos, no vamos a ver al Señor y no vamos a alcanzar su gracia. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tengo que hacer para ver al Señor? Seguir la paz con todos.
gracia y paz, decía Pablo. Porque si no estoy dispuesto a seguir la paz con todos, no voy a ver al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura estorbe. Y no solamente eso, sino a muchos. Así como mi amargura contamina el ambiente de los demás. Claro, porque cuando alguien me ofende, esa amargura lo primero que hago es pasarlo a la familia. No sé, voy a ponerme yo como ejemplo. El pastor es de lo peor, es un desgraciado este pastor, sí, porque el pastor ha visto lo que hace, ¿viste? En la iglesia, y tu familia comiendo su hamburguesa, ¿no? Ellos estaban felices, pero nuestra amargura, la podredumbre de nuestro corazón contamina. Y luego voy al otro. ¿Has visto al hermanito que Hermanos amados, así como nuestra amargura contamina el ambiente, el entorno, el perdón también bendice la casa y bendice el entorno. Hermanos, ¿sabe? Cuando hay un corazón perdonador, inspira. Yo sé que usted quiere ser un hombre que inspira a la gente. Yo sé que usted quiere ser una mujer que inspira a las personas. Y esa es la inspiración del perdón. Esa. Verso 20 dice lo siguiente: sí, hermanos, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Oye, File, ahí te voy, File. Y sé que vas a hacer lo correcto y mi corazón se va a alegrar. ¿Sabía usted que Jesús dice exactamente lo mismo? Apocalipsis capítulo 22, verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano, el perdonar va a tener su recompensa. Necesitamos ser una iglesia entendida en los tiempos. Necesitamos ser una iglesia que entiende que es tiempo de vivir en un entendimiento de que Jesucristo está regresando. ¿Cómo nos va a encontrar? Porque quiero adelantarle una cosa: en la eternidad ya no hay tiempo para perdonar. Perdonar es aquí y es ahora. Un ejemplo de esto puede ser el cierre de este libro. Y vamos a los últimos 3 versos, donde dice lo siguiente: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y ahí están 3 personas: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. Yo sé que le he hablado mucho acerca de Marcos, de Juan Marcos, este muchacho que se unió al viaje misionero con Bernabé y con Pablo. Era el sobrino de Bernabé. A este Marcos le da mamitis y decide regresarse. Pablo se enoja, no quiere tener nada con él. Se separa el dúo dinámico. Usted sabe la historia. Y aparece la Liga de la Justicia. Y ahí aparece Pablo y Silas. Usted sabe la historia. Se le he contado muchas veces aquí. Rodrigo se ha cansado de contarlas, o que a los miércoles la misma historia. Pero después de esto, cuando Pablo ya está en la última etapa, aparece este personaje, Marcos, con el que no se llevaba bien. Y dice: ¿sabes? Aquel con el que he tenido problemas está conmigo. Si yo he podido perdonarlo a Marcos, yo sé que tú también puedes perdonar a Onésimo. Es más, aquí aparecen otros nombres. Aparece Demas, aparece Lucas. Ahora, en la última carta de Pablo, porque Pablo luego de esto va a escribir a Timoteo, en su última carta Pablo dice lo siguiente: procura venir pronto a verme, 2 Timoteo 4. Porque Demas, ¿te acuerdas de Demas que estaba ahí con Pablo? Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Cretense, fuera de Galacia, y Tito a Dalmacia. Pero Lucas, ese también estaba con él. Lucas está conmigo.
Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo también era un hombre perdonador. Oye, mándamelo al Marcos. Lo quiero a mi lado, me es útil. Hay un Demas que funcionaba bastante bien. Creo que comparar estas dos secciones de la carta de Pablo nos puede enseñar que no es como empiezas la carrera. Vale más cómo terminas las cosas. Porque no es una carrera de velocidad el cristianismo, es una carrera de resistencia. Y si hemos caminado estos años de conocer a Cristo sin un corazón perdonador, por favor, puede ser un buen momento para empezar a ser perdonadores. Permítame cerrar esto con ciertos pasajes y meditar un poco en la palabra. Mire lo que dice 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El perdón debe ser un fruto de este amor. Un amor que no guarda rencores. Y si nosotros no perdonamos es porque no hemos comprendido la magnitud de nuestra verdadera condición. Y si nosotros no perdonamos, es muy posible que no sepamos lo que es amar. Lucas 7:41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sabe? No se olvide que Dios nos ha perdonado mucho. Y al que mucho se le perdona, también tiene que amar mucho y debe perdonar mucho. Leyendo pasajes como este, usted y yo podemos hacer una ecuación muy sencilla. El nivel de amor a Dios es igual al nivel de perdón que hemos recibido. Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. El nivel de amor de Dios es el nivel de amor que debemos dar. Si esta forma de pensar es correcta, pues es el nivel de perdón recibido debe ser el nivel de perdón que debemos dar. Y Dios nos ha perdonado mucho. ¿Sabe? Yo sé que usted sabe que la iglesia de Filemón estaba en Colosas. Pablo va a escribir a los colosenses y les va a decir esto para cerrar ya esta serie. Oigan, ustedes que están en la casa de File, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Y saben quién va a ser su mayor referencia? El dueño de casa. Ahí está Filemón. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Sabe? Chicos, ya, los perdono. Los perdono, Señor. ¿Sabe? Pablo
no escribe estas cartas con tinta. Estoy seguro que Pablo escribe estas cartas con lágrimas. File, por favor, perdónale. File, por favor, perdónale, File. Perdona a tu hermano, Filemón. Pablo no suplica solo por un esclavo fugitivo, suplica por su hermano. No solo por Onésimo. Creo que Pablo suplica también por ese hermano que te ha ofendido y que me ha ofendido. Porque es un asunto de hermanos. Estás suplicando por ella, por él, que el que te ofendió. Por favor, perdónale. Yo puedo preguntarle a usted, ¿hasta cuándo piensa retener esto que Cristo ya perdonó? ¿Hasta cuándo piensa usted retener eso que Cristo ya perdonó? Porque Dios pagó por el pecado de aquella, por esa ofensa también Dios pagó. No se olvide que nuestra falta fue enorme, nuestra falta fue inmensa. Y aún así fuimos nosotros recibidos, fuimos nosotros lavados, fuimos nosotros restaurados. Por favor, hermano amado, no te olvides que merecíamos el infierno y tenemos hoy el cielo. Por favor, no te olvides que merecíamos esclavitud, pero hoy somos libres. Por favor, hermano amado, merecíamos no ser perdonados, pero ahora somos perdonados, gracias Señor. ¿Por qué no hacer lo mismo nosotros? No nos engañemos. Nuestra adoración no vale más que nuestro perdón. No nos engañemos. Nuestras palabras no pesan más que nuestra obediencia al perdonar. Nuestra libertad no es real si todavía estamos encadenados al resentimiento. No nos engañemos. Creo que Espíritu Santo es aquel que nos confronta hoy, no para avergonzarnos, sino para liberarnos. Puedo escuchar al Espíritu Santo diciéndonos: hijo, hija, ya es suficiente. Ya es suficiente. Ya te perdoné todo. Ahora ve y haz tú lo mismo. Hermanos, es hora de vivir como perdonados de Dios y perdonar como quien ha nacido de nuevo.